Sí. Bueno, lo que nosotros debemos tener presente es de que no es algo que está dándose como resultado de lo sucedido a partir del 7 de octubre de 2023 y la respuesta de Israel frente a la acción justa llevada adelante por la resistencia palestina, sino que esto se trata de un proyecto que viene concebido desde los orígenes mismos del sionismo allá por el siglo XIX, la constitución de lo que ellos llaman el Gran Israel, la expansión de los territorios usurpados, robados por parte de colonos provenientes de distintos lugares del mundo y que implica no solo apoderarse de los territorios que originariamente pertenecían y siguen perteneciendo, por supuesto, al pueblo palestino, sino expandirse hacia otros lugares para constituir eso que acabo de señalar como el Gran Israel. Y dentro de ese proyecto de expansión, por supuesto, está el desarme de los grupos que forman parte de las resistencias en los distintos lugares de Asia Occidental, empezando, por supuesto, por las resistencias palestinas, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, pero también avanzando hacia otro foco que es fundamental para la oposición al proyecto criminal genocida israelí que tiene que ver con el Líbano. Lo que hoy está sucediendo en el Líbano con la aplicación de ese proyecto estadounidense israelí por parte del presidente de este país significa el desarme de la resistencia, y desarmar a la resistencia significa evitar que haya una fuerza que enfrente precisamente a ese proyecto expansionista. Ya en Siria tenemos a un gobierno pro-israelí, un gobierno terrorista, un gobierno criminal puesto al servicio también de los intereses de los Estados Unidos, pero lamentablemente también auspiciado por esas satrapías árabes traidoras a los pueblos que hoy se enfrentan a los genocidas. Y entonces también Israel está expandiéndose y tomando control de las zonas en Siria. Entonces no es un proyecto que solo compete a Palestina, es un proyecto criminal que compete a toda Asia Occidental y que está dado en las raíces mismas de lo que es este proyecto sionista del Gran Israel. Entonces, eso es lo que ellos tienen como propósito: desarmar fundamentalmente a las resistencias para evitar que precisamente haya una respuesta justa ante los avances criminales de los colonos, ladrones, usurpadores de estos territorios. Fíjate. Bueno, hay un autor que hace algunos años atrás escribió un libro que es muy importante que nosotros lo revisemos, lo estudiemos con mucho detenimiento. Este autor se llama Roger Garaudí y el libro se llama Los mitos fundacionales del Estado de Israel. También hay otros autores israelíes como el propio Ilan Pappé, pero voy a hacer referencia al libro fundamentalmente de Roger Garaudí, donde a lo largo de toda la investigación que él lleva adelante, llega a determinar que es un mito todo aquello que se ha ido construyendo, incluso desde el punto de vista religioso, sobre la famosa historia de lo que ellos llaman hoy el pueblo de Israel. Si nosotros tenemos que hablar de quiénes son los descendientes semitas, en definitiva, tenemos que decir con claridad que los descendientes de esos pueblos originarios que habitaron esos territorios históricamente son precisamente los palestinos, y que todo aquello que se ha ido construyendo a lo largo de la narrativa creada por el sionismo no es más que un instrumento de propaganda. ¿Cómo puede ser semitas, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos uruguayos, ciudadanos que vienen de diferentes lugares de Europa, cuyas raíces son otras, cuyas raíces son distintas? He señalado aquí en Telesur que el vocero de la entidad criminal sionista es uruguayo, no tiene absolutamente ninguna raíz con los pueblos originarios
que se ubicaron en esas zonas históricas hace muchos años atrás. Entonces, ahí hay una construcción también mítica que nosotros debemos desmontar y que debemos señalar de que se trata de un instrumento de propaganda del sionismo, en primer lugar, para justificarse religiosamente y de aquella manera mostrarse ante el mundo como lo que ellos llaman el pueblo elegido de Dios. Y en segundo lugar, como un instrumento de propaganda a partir de la Segunda Guerra Mundial que ha sido denunciado por Norman Finkelstein, un instrumento para victimizarse permanentemente y seguir cometiendo sus crímenes. Así que debemos comprender que se tratan de colonos que provienen de distintos lugares del mundo que no tienen ninguna raíz histórica, ninguna ligazón con esas zonas y que lo único que han hecho es usurpar, robar todo, absolutamente todo lo que corresponde a la historia, a la cultura de los pueblos árabes. Ellos ni siquiera tienen un arte culinario y ante el mundo lo que han robado del arte culinario del pueblo palestino y de los pueblos árabes quieren aparecer como que pertenece a Israel. Israel es una entidad, es un engendro europeo que no tiene un sustento y que lo ha demostrado el propio Ilan Pappé a través de sus investigaciones cuando ha señalado de que como pueblo, como tal, los actuales habitantes de lo que han usurpado de las tierras palestinas no tienen ninguna historia realmente. Bueno, los 5 puntos que la entidad criminal sionista quiere llevar adelante significan la política definitiva de la entidad genocida, infanticida, de el exterminio del pueblo palestino. Esto no puede ser llevado adelante si no es con el apoyo de Estados Unidos y por supuesto de Europa, esa Europa hipócrita que ha sancionado a Rusia, incluso sacándole de las actividades deportivas, mientras Israel, a pesar de haber matado a un futbolista que se conocía como el Pelé palestino, continúa participando en estas actividades deportivas como representante de Europa. Es decir, Europa es un grupo de países que, en definitiva, hipócritas, cínicos, que permiten precisamente que se lleve adelante estas actividades criminales por parte de Israel. No es cierto que Alemania está impidiendo ya la venta de armas para Israel. Si ustedes leen con detenimiento lo que nos están señalando, dice, vamos a embargar la venta de armas a Israel que sean utilizadas en Gaza. Mire la hipocresía, es decir, otro tipo de armas se puede seguir vendiendo y ¿quién les garantiza a ellos de que esas armas no se van a seguir utilizando en gas? Es una gran hipocresía porque en Alemania, por ejemplo, las grandes manifestaciones contra la entidad criminal sionista están siendo perseguidas con brutalidad. Es decir, Europa es cómplice, responsable de los crímenes que están pasando en Palestina y no solo en Palestina, sino en otros lugares de Asia Occidental. Entonces, los 5 puntos no son otra cosa que ya la expansión de esa política criminal de exterminio del pueblo palestino. Pero yo quisiera señalar algo que es muy importante. Nosotros estamos hablando de esos 5 puntos que constituyen la expansión de esa política criminal genocida de Israel. Pero no nos olvidemos de la resistencia. Yo quisiera hacer referencia a una frase que se la utilizó en Cuba en el siglo XIX, que la dio Antonio Maceo cuando decía que aquellos que quieran apoderarse de Cuba solamente recogerán el polvo del suelo anegado en sangre o perecerán en la lucha. Esa frase de Antonio Maceo es aplicable a la resistencia palestina cuando ellos van a enfrentarse a una entidad criminal que piensa que esto vendrá a ser un picnic o que vendrá a ser solamente una visita turística. No saben que la resistencia palestina les hará recoger el polvo del suelo anegado en sangre o
perezcan en la batalla, sí cuando se enfrenten directamente a las tropas de la resistencia palestina. No pensemos que ellos son invencibles. La resistencia palestina todavía tiene mucho que dar para enfrentarse a los criminales genocidas. No perdamos la esperanza. Eso también forma parte del discurso genocida. No perdamos la esperanza. Palestina y la resistencia dará golpes contundentes a los genocidas.